Muy buenos días. Soy Héctor. ¿Qué tal estáis? Yo bien. Gracias por preguntar. Aquí estoy todo el día dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura española, la literatura universal y algún que otro ensayo. Hoy os traigo nada de Carmen Laforet. Carmen Laforet fue una escritora española que nació en 1921 en Barcelona y falleció en el 2004. Su obra más conocida, precisamente Nada, ganó el premio Nadar nada más y nada menos que en 1944. Bueno, esta novela, en la primera parte, la protagonista, una chavala de 18 años llamada Andrea, pues llega a Barcelona, de un pueblo, y es la primera vez que viaja sola. Está entusiasmada, evidentemente, de llegar a una ciudad grande, llena de gente y de expectativas. Va a la universidad. Cuando uno va a la universidad, es muy jovencito, pues bueno, al fin y al cabo, espera encontrarse una especie de paraíso terrenal en el que, en cierta manera, rompes con el cordón umbilical y, sobre todo, en esta época histórica, que era una época un poco peculiar, como os voy a ir contando. Como os comentaba, iba con una maleta llena de libros, cogió un coche de caballos, era algo tarde, era por la noche, y llega a casa de sus parientes. Sus parientes, bueno, iba a casa de su abuela, donde vivían dos tíos suyos, Juan, Román, su abuelita, y Gloria, la mujer de Juan, y aparte también vivía Antonia, que era la criada. Como os comentaba, llega al piso y aparece su tía Angustias, echándole en cara que tenía que haber llegado por la mañana. Bueno, le echa la agulla, la regaña, ¿vale? Y su tío Juan le presenta a Gloria. El piso está destartalado, es un piso cochambroso que no da la sensación de que sea de clase muy pudiente, sino más bien humilde. Aunque ahí, supuestamente, antes de la guerra civil, hubo dinero, o eso podemos entender conforme vamos leyendo la novela. Andrea, como iba a casa de la abuela, tenía recuerdos de la infancia. Estaba durmiendo, bueno, pues iba escuchando los tranvías de Barcelona y su infancia era un recuerdo muchísimo mejor que el que veía en ese instante, pero su ilusión de estar en Barcelona nutría su espíritu. Una mañana su tía le comenta que está en su mano educarla en la obediencia, porque ella es huérfana, Andrea es huérfana, y su tía Angustia es la hermana de su madre. Y ella considera que está muy mal criada en el pueblo por la familia con la que ha estado, y que la obligación de su tía Angustia es llevarla por el buen camino. Entonces siempre le dice que tiene que tener cuidado en Barcelona, que todo lo que consiga en la vida, todo lo que consiga Andrea en la vida va a ser gracias a la familia de su madre. Y eso su tía Angustia se lo dice. Y además le comenta que su tío Juan se casó hace tiempo con una mala mujer llamada Gloria, como os comentaba. Y es tan mala que si Andrea se hace amiga de Gloria, le va a dar a su tía Angustia un disgusto que no ve. Eso se lo suelta así nada más llegar. Ni se te ocurra juntarte con Gloria, porque me vas a disgustar mucho. Y aparte eres una niña malcriada, y aparte yo te tengo que meter en vereda. Todo eso se lo suelta. Andrea se encuentra con otro tío suyo que es Román, y Román está un poquito ido de la cabeza, lo mismo que Juan, lo mismo que Gloria, lo mismo que Antonia, y la pobre abuelita pues casi también, porque es prácticamente la casa de los horrores lo que se encuentra Andrea, la casa de los horrores. Y su tío Román tiene tiene una pistola y empieza a insultar a Gloria, pero insultarla no puedo imaginar lo que le suelta. Entonces Juan empieza a discutir con él y Román le dice que si se atreve que lo mate, y le enseña la pistola. Para Andrea ya las calles ya no son tan fascinantes, entre otras cosas porque iba con su tía Angustia, que la llevaba bien agarrada cuando salía por la calle, y decía que tenía que tener cuidado con quien miraba a la gente, y le decía siempre continuamente que era muy, muy provinciana. Juan y Gloria tenían un niño, y Andrea de vez en cuando, bueno, pues una vez consiguió reunirse a solas con Gloria, y Gloria le decía que menos Juan y la abuela, que todos en la casa eran horribles. Y Juan, en cierta manera, porque ahí no sabemos bien, Román no sabemos a qué se dedica, porque se iba de vez en cuando de viaje. Luego sabemos que os contaré que hacía algo de trapicheo, y él era músico también frustrado. Y Juan era pintor, también frustrado, o sea, porque sus cuadros no se vendían muy bien.
Y Andrea, pues bueno, pues todo, iba conociendo poquito a poco a la gente de la casa, aún más. Estaba fumándose un cigarrillo, por ejemplo, con Román, y Román le decía que, porque Román no estaba junto al resto de la familia, se había apañado una especie de habitación en otra parte de la casa, y decía que ahí estaban todos chalados, y que el que controlaba toda la casa era él. Y eso es lo primero que le dijo. Y la abuela, ya posteriormente, le comentaría a Andrea que en realidad Juan y Román siempre se han llevado bien, pero ahí pasó algo que entró en conflicto. Nos vamos al capítulo 4. Es otoño, la tristeza inunda a Andrea y bueno, los días pasan sin importancia, llenos de historias turbias. Lo que comentaba es Juan quiso ser militar, todo eso se lo va comentando la abuela Andrea, quiso ser militar y como no ingresó se fue a África, a los tercios. Cuando volvió quería ser pintor, su padre le regañaba, la abuela los defendía, la abuela siempre está defendiendo a todo el mundo. Intenta mediar, la pobre. Intenta mediar, no se pone nunca de parte de nadie. La pobre mujer, siempre intentando mediar. Luego, pues Román siempre insultaba, Angustia también se peleaba con Gloria y todo el mundo se peleaba con Gloria, pero Gloria le dice a Andrea que Román estuvo enamorado de ella, que fue quien la metió a la casa durante la guerra, porque Gloria se casó muy pronto con Juan. Una noche les presentaron, estaban en Tarragona, quiero recordar, no estaban en Barcelona durante la guerra civil, y entonces resulta que Gloria escuchó que Román le pedía a Juan que se pasaran al bando de los nacionales. Román había tenido un cargo en el bando republicano y resulta que al final por acusaciones de espionaje o algo similar lo encerraron en las Checas y ahí lo torturaron y ya Román salió regular desde que estuvo tras su paso por las Checas y supuestamente Antonia, la criada, culpaba a Gloria de haberse chivado y entonces ese es uno de los motivos por que Román, Antonia odiaban en cierta manera a Gloria. Nos vamos al capítulo 5. Andrea pasa unas fiebres tremendas, su tía Angustia no paraba de advertirla de que no saliera por las calles de Barcelona. Andrea en realidad solo encontraba consuelo en la facultad. Ella considera que ahí su generación era como una isla en ese mundo decrépito de la gente madura. Pero bueno, su piso era un piso cochambroso porque claro, ahí faltaba dinero. Como bien contando, o sea, ahí faltaba dinero, entraba muy poco ingreso, Juan apenas vendía cuadros, Román se iba y volvía, y al fin y al cabo, bueno, pues Andrea tenía una pensión de orfandad mínima. Una de sus amigas de Andrea de la facultad se llamaba Ena, y por lo visto conocía de oídas a Román, porque él tocaba el violín muy bien, y le pide que se los presente, pero Andrea nunca, no quería mezclar esos dos mundos, ella quería muchísimo a Ena. Se iba con ella a estudiar, iba a su casa, bueno, pues tenía una familia pudiente, Ena, como la mayoría de la gente que conocía a Andrea en la facultad, luego se juntó con uno que iban de bohemio, que también pues tenía bastante dinero, y ella no quería, pero aún así Ena estaba muy interesada, y Andrea quería hacerle ver a Ena que al fin y al cabo Román no era una celebridad, sino era alguien ignominioso, era alguien malo de verdad. Como Román iba y volvía, un día vuelve a la casa y le suelta a su hermana Angustia que él sabe porque la mujer de Jerónimo era el jefe de Angustia durante muchísimos años, la empresa en la que Angustia trabajaba, y por lo visto la mujer de Jerónimo se había vuelto loca y llamaba a la casa. Dio a entender algo raro en ese momento, en ese capítulo, y Angustia se puso muy nerviosa. Capítulo 6. Ena se portaba muy bien con Andrea, la llevaba al bar, le pagaba las consumiciones y Andrea en cierta manera siempre se sintió en deuda con ella. Una Navidad llegaron la abuela y Andrea a la casa y se encuentran una pelea entre Juan, Angustias y Gloria. Y Angustias acusa a Gloria de haberle robado a Andrea un pañuelo y por lo visto Gloria le quitaba ropa. También es que hay cosas muy raras, le quitaba ropa a Andrea para ponérsela y Andrea en cierta manera ese pañuelo se lo regaló a Ena, a su amiga. Pero Román le dijo a Angustia que había visto cómo Gloria robaba un pañuelo de la maleta de Andrea y luego en la calle lo vendía. Una discusión, una pelea de tres paredes. Dice Juan se puso muy nervioso y le pegó a Angustia. No solo le pegó a Angustia, que Juan era maltratador. Le metió unas palizas tremendas a su mujer, descritas con todo el lujo de detalle en el libro, que te sobrecoge
lo que pasaba. Esa mujer, bueno, lo que pasaba, la casa, como os comentaba, la casa de los horrores. Lo que se encuentra Andrea en esa casa, eso es indescriptible. Capítulo 7. Angustia, bueno, pues decide irse de su casa. Se va de su casa unos días, Jerónimo va a preguntar la dirección, la abuela dice que no lo sabe, Román habla con Andrea y Andrea tiene rechazo e interés por Román. Román es un tío peculiar, es un tío que llama la atención, entonces ella tiene como esos sentimientos contradictorios, le echa en cara lo del pañuelo, pero a él le da exactamente igual. Román dice que controla la casa, que él vuelve loco a Juan cuando quiere y que cuando él quiera se hunde la casa. Capítulo 8. Angustia regresa y está en un estado lamentable. Angustia se entera de que porque Andrea se fue a su habitación, bueno, habla con ella, le pide perdón, Angustia le pide perdón a Andrea y le dice que se va a meter en un convento. Y Angustia le dice que Andrea ha sido una decepción para ella, que creía que había adoptado una huerfanita, pero sin embargo se ha encontrado con una diabla en rebeldía. Mientras que Andrea tampoco, aparte de salir, de querer cosas normales de la edad, pero bueno, imaginaros, estamos en la época justo después de la guerra civil, no es como ahora. Que el contexto histórico es el que es, no nos olvidemos. Y bueno, le recuerda otra vez que Gloria era una golfa de la calle y que se va a un convento. Y que pues ella piensa que la mujer o se casa o se mete en un convento y eso a Andrea pues le hace casi tirarse de los pelos. En el capítulo 9 ya van una amiga de Angustia a despedirse de Angustia y una de ellas menciona lo del antiguo novio de Angustia que se llamaba Jerónimo. Y eso nos vamos a enterar posteriormente cuando se despide toda la familia de Angustias en el tren. Entonces Juan se lo echa en cara que ella se había echado el novio que era Jerónimo, su posterior jefe. Su padre, el padre de Angustia, el abuelo de Andrea, no quería que tuvieran una relación porque era un muerto hambre, se fue a América, volvió Jerónimo casado y millonario y han tenido una affair durante 20 años hasta que hay un momento en el que, bueno, pues todo estalló y todo reventó y Angustia decidió meterse en un convento. Segunda parte, capítulo 10. Una noche sale Andrea de casa de Ena y Ena está como embriagada del ambiente Andrea está embriagada del ambiente nocturno de la ciudad. Se va a la catedral, ahí conoce un tal Gerardo la acompaña a su casa, le da una tarjeta con un teléfono, posteriormente lo llamará, pero bueno, ella por sus vivencias propias, ¿no? En el capítulo 11 Andrea empieza, desde que se va Angustias al convento, Andrea empieza a cobrar directamente su pensión de orfandad, pero los primeros días se lo funde todo en regalos para Ena, en capricho, y luego pasa un hambre atroz. Paga solo lo que sería la habitación a su abuela y un poco de pan de desayuno, pero pasa muchísima hambre, y en esa casa pasa hambre todo el mundo. Todo el mundo pasa hambre, pero ella, pues bueno, lo va describiendo. Gloria, que también se llevó más palizas de Juan, le cuenta a Andrea que por la noche suele ir a casa de su hermana a comprar medicinas o a comer porque a su hermana le van bien las cosas, y eso Juan no lo permite. Capítulo 12. Ena tiene un novio que se llama Jaime y nadie a excepción de Andrea lo sabe. Juntos pues van a la playa, viven un poco la vida, pues ella va descubriendo cosas también, admira mucho a Jaime y a Ena. Nos vamos al capítulo 13. De golpe y porrazo Ena empieza a rehuir a Andrea y le pidió que no fuera a su casa por un tiempo, tampoco le podía prestar los diccionarios y no sabe por qué. Es cierto que Ena habla un día con Román y entonces Andrea no sabe qué ha pasado y le pregunta a Román de qué hablaron, puesto que Ena ya no quiere tratos con Andrea. Román no le dice nada. Capítulo 14. Andrea estaba de exámenes. Gloria le dice que Ena iba de vez en cuando a escuchar tocar el piano a Román, que era muy buen músico, es cierto, era muy buen músico. Y un día, bueno, pues Andrea se encuentra en la facultad y hablaron para la tarde. Y bueno, ya veía que no era lo mismo, no era la misma relación de amistad, de fraternidad que tenía. Total, que Ena consideraba que Román era estupendo, Ena consideraba que su propio padre era un pelmazo y que su familia eran todos pelmazos y que su madre era estupenda y que no entendía cómo su madre se había casado con su padre y que Román era un tío extraordinario. Y eso Andrea echaba humo por las orejas, ¿no? Nos vamos a... bueno, posteriormente seguimos avanzando. Una noche el niño de Juan y Gloria estaba muy enfermo
Y Juan estaba trabajando de vigilante, decide salir y en ese mismo momento Gloria dice que necesita comprar medicina y se va a casa de la hermana. Cuando vuelve Juan se vuelve como loco, va a buscarla, se va al corazón del barrio chino, se pelea con uno. La abuela le pide por favor a Andrea que vaya detrás de Juan porque si no va a matar a Gloria. Y bueno, resulta que Gloria lo que iba era jugar a las cartas. Ganaba dinero jugando a las cartas porque los cuadros de Juan se los vendía a traperos, o sea, gente que compraba trastos viejos por 4 duros. Y gracias al dinero que ganaba jugando las cartas, pues podía llevar más dinero a casa. Total, que Juan pues no ganaba nada, y eso pues le frustró muchísimo y le reventó. Capítulo 16, Román se vuelve y pasaba épocas fuera y vuelve con un traje nuevo. Gloria le dice que está enamorado. Se lo dice Gloria a Andrea. Andrea le dice, hombre, ¿eso cómo va a ser? Que está enamorado de Ena. No, al principio le gustabas tú y eso Andrea ella no entendía cómo podía como mujer gustarle a su propio tío. Y eso también lo menciona. Nos vamos al capítulo 17. Juan se dedicaba, en otra escena también durísima, a poner verde a... Bueno, en primer lugar, hay que decir que Andrea se echa a otros amigos, unos amigos bohemios, tal Pons, que eran hijos de familias adineradas, pues también medio artistas, y una noche, pues uno de esos amigos le cuenta que va a un cabaret que ve como una especie de diosa eslava, y resulta que luego la diosa eslava era Ena. Iba en el cabaret acompañado de alguien y supuestamente ese alguien era Román. Pons, como os comentaba, le pide a Andrea que presentara a su madre. Pons está enamorado de Andrea, la invita a una fiesta. La fiesta ya lo pasa fatal, está sola, medio discreta con Pons y se despiden. Nos vamos al capítulo 18, ya no queda nada. En este capítulo, aparte de lo que os he dicho del baile, hay algo que me gusta mucho, porque cuando Andrea se fue de la fiesta de Pons y de esta gente adinerada, piensa que hay personas que nacen para vivir, otros para trabajar y otros para ver la vida, y ella al fin y al cabo se sentía como una espectadora. Tercera parte, ya estamos concluyendo, capítulo 19. La madre de Ena queda con Andrea y le cuenta una historia perturbadora. Le dice que ella quiere mucho a su hija, pero que ella estuvo en el conservatorio y conoció a su tío Román y se enamoró perdidamente de su tío Román, porque era un tío muy virtuoso, pero era un bala perdida. Era muy buen músico, pero un bala perdida. Y el padre de la madre de Ena le pagó a Román un dinero para que se quitara de en medio, y a ella se la llevaron un año fuera de Barcelona. Y entonces ella no puede permitir que Ena caiga en eso, y que se junte con esa persona tan malvada y que tan mal se portó con ella. En el capítulo 20 vemos como Gloria va vendiendo y sigue vendiendo, porque vende todos los muebles, va poquito a poco de la casa para poder comer. Y aparte, esto que continuamente le costaba peleas con Juan, Gloria le dice a Andrea que Ena seguía visitando Roma. O sea, que ella seguía. Y un día, en el capítulo ya 21, que se lo encontraron juntos, Andrea ya también, Ena le confiesa a Andrea que sí, que estaba interesada por Roma, pero que estaba interesada por Román porque ella sí sabía que había sido el amor de su madre, porque una noche que tenía unas fiebres tremendas, su madre pues no paraba de decir Román, y su padre, el padre de Ena, se lo contó todo. En el capítulo 22, Ena se decide ir a Madrid con su familia, se muda, y entonces, bueno, pues Andrea ya considera que se queda sola, pero sola del todo. También le comentó el novio de Jaime, le comentó a Ena todos los negocios turbios que tenía Román, y por ese motivo Ena decide romper el trato con Román. Román anteriormente estuvo 3 días encerrado porque se encontró a Gloria en la calle, y entonces Andrea se dio cuenta, se puso el oído a la conversación dentro de la casa, y Román la invitaba a su casa. Y supuestamente, según Gloria, es que Román estaba enamorado de ella. También pintaba a Román y tenía un desnudo de Gloria. Y Román le echaba en cara que durante la guerra, cuando Román se llevó a Gloria, a petición de Juan, a su casa a Barcelona, pues supuestamente Gloria se le ofreció. Y es cierto, pero Gloria decía que estaba borracha y que él se había aprovechado diciéndole cosas, pero que luego la rechazó, porque Román rechazó a Gloria. Él estuvo 3 días encerrado, luego se fue. Bueno, al fin y al cabo, en el capítulo 22,
por la noche, Antonia, la criada de la casa, empieza a llorar desesperadamente y resulta que Román se había degollado con una navaja. En el capítulo 23, pues bueno, Juan está totalmente desconsolado, también pasa una serie de días fuera, y ya en el velatorio, las hijas que le quedaban a la abuela le echaban en cara a la abuela que ella siempre había cuidado de los varones, no había cuidado de resto, que solo quería a Juan y a Román. Y entonces Gloria, la abuela, dice que no, que ella que los quería todo igual, pero que acudía a los más desgraciados. La abuela es que es increíble, porque ella siempre intentaba ayudar al nieto, a los hijos, pero resulta que para nadie lo había hecho bien. Pues Román también se lo echaba en cara, que lo había malcriado, etc. Juan estaba como loco, Gloria quería prácticamente meterlo en un manicomio y al final, bueno, Andrea recibe una carta de Ena y le ofrecía trabajo en el despacho de su padre. Y Andrea pues se va de casa de su abuela a trabajar a Madrid. Y aquí acaba la historia de Nada, de Carmen Laforet. Me ha sorprendido muy favorablemente este libro, me ha parecido fascinante, muy bien escrito, tiene sus tramas, como habéis podido ver. A veces he tenido que ir rápido porque ya llevo bastantes minutos de vídeo. Os recomiendo que lo leáis, está muy bien escrito y sobre todo profundiza muy bien en esa España post-guerra civil, y en esta familia, bueno, de pintor, artista, de gente que había tenido un estatus y que ahora mismo no tenía nada. Esas tensiones, esos odios, desde el punto de vista de una chica de 18 años que va a estudiar a la universidad. Pues nada, si os gustó el vídeo, por favor, dadle al like y repartir amor compartiendo este vídeo con todos vuestros contactos. No olvidéis de suscribiros, por favor, y así me dais un empujón para crecer más. Muchas gracias y hasta la próxima.